pero también en referencia a lo ocurrido y la realidad inmediata. ¿De qué tenemos que hablar? De lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. Se conocieron los datos del INDEC. Se barajaba el porcentaje de cuánto iba a ser en realidad la situación inflacionaria. ¿Cuál iba a ser el porcentaje? Sí, se hablaba. Ahora tenemos que decirlo en concreto. La realidad inflacionaria en el país. En el mes que ha pasado, en el mes de mayo, el aumento porcentual, el INDEC lo informa, 5.1. Rompió la barrera del 5%. 5.1 de inflación. ¿Es alta? Sí. Algunos dicen, pero es algo más baja que los meses anteriores. ¿Alcanza con eso? Creo que no. 5.1 de inflación, 5.1 que tenemos que pensar en nuestro bolsillo y la pérdida del poder adquisitivo de la plata que tenés en el bolsillo. 5.1 perdimos en mayo. ¿Cuánto estaremos perdiendo ahora? ¿Seguimos con las placas? Sí, nuestro director nos muestra la otra placa que es referencial y enmarca el comparativo. La inflación, esta es, digamos, la inflación del 2022, en primer lugar. En lo que va del año, ya estamos hablando de un 29,3%. Me pongo a pensar en aquellos gremios que todavía están discutiendo, ¿no? Aquellos gremios que todavía están viendo de cuánto va a ser el aumento. 29,3% ya tenemos de inflación solamente hablando de enero a esta parte. Pero si nos paramos en lo interanual y pensamos de mayo a mayo, la inflación es, como bien lo marca allí, del 60,7%. Rompió la barrera del 60%, se esperaba lamentablemente así. Entonces tiene toda lógica que la discusión ronde en el 60%. E inclusive la mayoría de los gremios, no hay que ser economista para esto, se van a quedar cortos logrando el 60%. Porque si no hay una revisión inmediata para los próximos meses, se va a seguir disparando. Esa es la realidad, porque pensemos si la inflación, si no logra bajarse, pues ¿existe la posibilidad, seamos sinceros, de que la inflación baje a 2 dígitos? No lo cree ni el gobierno, sabemos que no va a pasar eso. La inflación seguramente va a seguir atada a 4 puntos, a 5 puntos. Y pensemos a la altura del año que estamos. Nos queda medio año por delante, o sea que podemos pensar tranquilamente en que podemos llegar a un 30% más. Y si esto pasa, volvemos a caer en nuestros bolsillos y al poder adquisitivo. ¿Tenemos algo más para mostrarte? Sí, y una nota importante y relevante también. Ahí vemos los rubros y la referencia de lo que más aumentó. Ahí tenemos la lista referencial, buen trabajo de nuestros productores para mostrarte. Son datos oficiales del INDEC, ¿sí? Uno dice, ¿qué es lo que más ha subido? Salud, sí, salud. ¿Por qué? Medicamentos, prepagas, todo lo que ya sabemos. 6,2% ha sido el aumento de salud, por arriba del 5.1. Transporte del 6.1. Se autorizó un aumento de interurbano, No sé a partir de cuándo rige, pero no pasará muchos días. Interurbano en Córdoba aumentó de nuevo y el aumento del 50%, 50% de aumento en el colectivo interurbano. Prenda de vestir y calzado, 5,8%. Me dicen, ¿está confirmado lo del transporte interurbano? Llamaron a reunión. Bien, yo creí que ya era concreto. Bien, audiencia pública. Bien que me lo marquen porque creí que ya era un hecho. Prendas de vestir y calzado, 5,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco en la Argentina, 5,7%. Restaurantes y hoteles, 5,7%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 5,4%. Recreación y cultura aumentó un 5,2%. Bienes y servicios varios, 4,5%. Alimentos y bebidas, el aumento 4,4%. Vivienda 3,5%. Educación, el aumento es del 3,6% en educación. Y en comunicación el 3,1%. Me quedo con el puesto número 1. Salud, 6,2% el aumento de salud que generaliza, digamos, hablando de medicamentos, hablando de prepagas, hablando de todo lo que conlleva la salud. Ahora vamos a la otra placa. Esta placa tiene que ver con la inflación de mayo, pero específicamente de alimentos. Acá nos paramos en alimentos. Lo que más aumentó, lo de la cebolla puede ser relativo, ¿por qué? Obviamente porque es una cuestión estacional y a veces hasta del tiempo. Entonces, cuando hablamos de verdura, es algo que uno puede comenzar, no relativizar, pero entenderlo. Por eso el puesto número 1, me parece que la lógica está en el puesto número 2, es el azúcar. Fíjate, el azúcar, primera necesidad, digamos, en el uso de un hogar argentino, 11,9%. 11,9%. Hamburguesas, 11,4%. Leche en polvo, 11,4%. Digo, por eso hay que ver qué pasó con los alimentos. Harina, 10,5%.
primera necesidad. Leche, harina, azúcar. Lo mirás, ¿eh? Queso, 8,4%. Pollos, 8,3%. ¿Sí? Pollos, 8,3%. La carne picada. Carne picada, la gente con el precio que tiene la carne, entre 1.200 y 1.500 pesos, ¿qué recurre? La carne picada porque es más barata. Bueno, aumentamos la picada. 8,2% la carne picada. El vino 8% y galletitas generalizando el 7,7%. Bien. Vanessa Ruiz es la máxima referente del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Queríamos conversar con ella, a ver qué está pasando con los almaceneros. Sabemos lo que pasa en los supermercados, la referencia, los supuestos precios cuidados que uno llega y a veces no están en góndola, pero ¿cómo lo están viviendo los almaceneros? ¿Reciben la mercadería que piden? ¿Llega al precio? ¿Cada cuánto tienen que remarcar? ¿Cuál es su realidad? Aquellos que están en el barrio que seguramente vos le comprás. Vanessa, gracias por atendernos. Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Héctor. Un saludo, por supuesto, a todo el equipo y a los televidentes. Bueno, la palabra que afecta, ¿no?, al 100% de la ciudadanía, la inflación. Y obviamente a este ritmo hablábamos de alimentos, ¿no? Los alimentos superan, hay un comportamiento similar mes a mes. Los alimentos superan al porcentual inflacionario. Hablábamos de casi un 59, 60% de inflación, en alimentos ya tenemos un 66%. Siempre por arriba de los porcentuales inflacionarios, y esto afecta a todo el comercio minorista, supermercados e hipermercados. Caída en el poder adquisitivo que se refleja en una caída de ventas. Si bien no hablamos de pérdida de clientes, porque en este cambio de hábitos ya no se hace esta compra mensual, ¿no?, de ir al supermercado, traer la compra para el mes. No alcanza, no rinde. Entonces se diversifica la compra, el que puede de mayor poder adquisitivo, o se reúnen, van a los mayoristas, también está la compra de supermercado, y se visitan todas las unidades comerciales del barrio. Se va a la pollería, que el incremento del pollo golpeó para este mes el consumo, se va a la panadería, a la verdulería, que es donde se consiguen los mejores precios, se compran los productos de higiene sueltos. Bueno, este formato comercial nos ayuda a tener más clientes, pero clientes que están empobrecidos, y en números nos arroja una pérdida de ventas, 4,3% la pérdida de ventas interanual. La gente está consumiendo menos. Ahora, yo pienso en ustedes, almaceneros en el barrio, la presencia de los almaceneros de siempre. Yo voy a ir por dos puntas. Primero, a la hora de recibir por parte de los mayoristas de la mercadería, ¿están teniendo problemas con algunos productos? Si quieren comprar el aceite de la marca que sea, llega a las góndolas de los almacenes, los precios ya están prefijados, hay movimiento. Hemos escuchado a algunos supermercadistas que, bueno, no quedaron tan bien parados, casi riéndose, hablando de la remarcación. ¿Ustedes cómo se están manejando con la necesidad de remarcación y si llegan los productos? Bueno, en los productos siempre fuimos muy delicados en utilizar una palabra: desabastecimiento. Es más, lo negamos en muchas ocasiones, sobre todo en contexto de pandemia. Nunca tuvimos desabastecimiento. Hoy lo tenemos en aceites. Si bien era un producto que venía cuotificado, conseguíamos hoy el aceite de girasol acá en el país que produce el aceite, no lo estamos encontrando en ningún mayorista, en ningún proveedor, en la figurita difícil. Hay desabastecimiento de este producto puntual. Y hacemos hincapié en el aceite de girasol, porque si bien las familias han realizado muchos cambios, el paladar no se acostumbra a utilizar el de soja y el mezcla. Siempre se trata de seleccionar el aceite de girasol. Hoy prácticamente no se lo consigue, no hay precios de referencias, y recordemos que sobre el aceite se encuentra subsidiado, sobre todo las grandes aceiteras, hay un subsidio sobre el aceite. Bueno, ni el subsidiado ni el no subsidiado, el de girasol prácticamente ha desaparecido de góndola, cuesta muchísimo encontrarlo, y en cuanto a los aumentos, lamentablemente, semana a semana se actualizan los listados, ya sea cuando el almacenero, el comerciante se abastece vía mayoristas, se va al mayorista, donde permanentemente sufre las actualizaciones, y por el otro lado con los distribuidores directos. Bueno, las empresas
toman esta modalidad de llegar con la mercadería lista ya con incrementos. Si no se tiene en ese momento el dinero disponible o, bueno, hay un aumento más allá de lo previsto, la empresa directamente nos dice que si uno no quiere la mercadería con ese incremento, se lleva la mercadería. Lamentablemente no somos formadores de precios, porque somos el último eslabón comercial, pero la mercadería se está recibiendo con actualizaciones. A ver, Vanessa, si te interpreto, porque es muy interesante lo que estás marcando. Lo que me estás diciendo es que cuando ustedes compran la mercadería, no tienen el precio prefijado hasta el momento que llega el camión y se lo baja y ahí sabe cuánto se lo van a cobrar. Lamentablemente es así. Es más, estamos observando en estos últimos meses que se ha incrementado la velocidad de los incrementos e incluso cuando hacemos desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias la medición de los incrementos de los alimentos, observamos que mes a mes se actualizan el mismo segmento de alimentos. El aceite se incrementó mes a mes y porcentuales altos. Hace un tiempo atrás, 1 o 2 años, los incrementos llegaban en forma paulatina. Si este mes se actualizaba un precio, pasaban 2 o 3 meses hasta que volviese a actualizarse. Hoy, lamentablemente, recibimos actualizaciones permanentes. Hay que estar muy atentos porque ya ni siquiera se avisan. Antes se avisaban incluso anticipadamente. Claro, no hay forma de estoquearse, digamos, es muy difícil todo. Ahora, ustedes particularmente, para que la gente tenga idea, la referencia con quien estamos hablando en Córdoba como gerenta, ¿a cuántos almaceneros representás? Bueno, nosotros representamos asociados a 3.700 comerciantes minoristas de distintos sectores, principalmente, por supuesto, rubro de alimentos, pero bueno, la capacidad de comercio de Córdoba es una de las más altas y, por supuesto, que trabajamos en representación del comercio minorista de toda la provincia de Córdoba y es durante toda la provincia donde también realizamos todos nuestros relevamientos desde el Departamento de Estadística. Vanessa, te pregunto, ¿cuál es la especulación que es lo que pasa con el aceite? Porque me decís que el aceite subió de forma sideral. Entonces, por lo tanto, ¿por qué hay falta de desabastecimiento de aceite? ¿Qué especulan ustedes? ¿O qué le dicen las aceiteras o quienes les hacen llegar el mismo? Bueno, mucha información ellas no nos brindan, pero hay que analizar la otra parte. A ver. No tuvimos problema con la cosecha, una cosecha excelente, una materia prima óptima y las exportaciones están en auge y más grandes que nunca. No tenemos ningún problema con las exportaciones, se necesitan esas divisas, pero por supuesto que primero hay que garantizar el consumo interno. Bueno, si bien era un producto que estaba cuotificado, hoy por hoy no sabemos por qué prácticamente ha desaparecido. Sí, uno puede pensar en la exportación, pero bueno, uno baraja por ahí esa posibilidad, digamos, que por ahí conviene más venderlo afuera. Es una especulación. Vanessa, vamos a la venta minorista. ¿Cuál es la relación de ustedes con el almacenero de barrio directamente con la gente? ¿Existe o en realidad es algo de que ya extinguió la libreta? No, lamentablemente está más vigente que nunca. En la época de la modernidad, del 3.0, del Bitcoin, el fiado sigue existiendo. Es más, es en muchos casos la razón y de la forma en que llegan las familias. Y hay otra particularidad. El fiado se ha hecho presente sobre todo en familias que nunca lo habían solicitado y con una particularidad. O es para la última semana del mes o los 10 últimos días del mes, donde no se llega, donde no hay dinero efectivo, y otra particularidad, donde las tarjetas de crédito ya se encuentran agotadas en sus límites. Es ahí donde familias que nunca lo habían necesitado recurren a esta modalidad, si se quiere, para los últimos días. Y bueno, en este acuerdo de vecinos, o que se fiar hasta que se cobre, no, el fiado nunca desapareció. Claro. Es más, muchas veces, lamentablemente, es más la demanda que la respuesta que pueda brindar el mismo comerciante. Vanessa, muchas gracias, has sido muy clara en todo lo que nos has marcado. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches.